Muy buenas tardes. Es un honor daros la bienvenida a esta sesión virtual continuadora del ciclo de webinars que iniciábamos el pasado mes de abril bajo el epígrafe Mujer y Deporte, y que tan buena acogida ha tenido entre las personas colegiadas, quienes reclaman precisamente una formación útil, de calidad y actualizada, pero también circunscrita en valores irrenunciables, como lo es sin duda alguna la igualdad. Así que, bueno, hoy empezar diciendo que estoy orgullosa de este ciclo, que ha liderado también además mi querida amiga María Teixidó, y que, bueno, realmente poco a poco va acumulando más adeptos, y que sin duda pues es un éxito absoluto. Bien, hoy vamos a abordar un tema importante. De acuerdo con la letra D del artículo 2.1 del Estatuto de los Trabajadores, las relaciones laborales de los deportistas profesionales son consideradas de carácter especial, y a tal fin pues, se ha regulado el Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio, con el objetivo de trasladar, según podemos leer en el preámbulo de la referida norma, el mayor número posible de criterios procedentes de la normativa laboral común al ámbito de esta relación especial, sin olvidar las peculiaridades que se derivan de la práctica deportiva. En este sentido, como ocurre con las relaciones laborales ordinarias, se hacía necesario pues, completar la regulación mediante la negociación colectiva, según se recoge también en el citado Real Decreto. Si bien el deporte masculino sí ha disfrutado de un convenio colectivo que concretara los aspectos y condiciones en las que se realizaba, laboralmente hablando, la práctica deportiva nos ha demostrado que las mujeres han sufrido durante mucho tiempo la ausencia de un marco convencional similar al de sus compañeros varones y en los términos que he relatado y contemplados en el Estatuto. Algo que, por otro lado, pudiera parecer impensable en los tiempos que corren, sobre todo si tenemos en cuenta que con el citado Real Decreto se pretende trasladar a la relación especial de los deportistas profesionales los elementos esenciales del derecho laboral, que por lo tanto debería incluir indefectiblemente la igualdad de trato entre hombres y mujeres. No podemos olvidar que en materia retributiva dicho principio se ha contemplado también en varias directivas europeas, así como en numerosas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, además, como no, de haberse estado contemplando en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Hoy, sin duda, vamos a tratar de un aspecto que es importante, que es que un marco normativo adecuado realmente permitiría promover y asentar el creciente protagonismo que el deporte femenino está alcanzando en los últimos años. Y por eso resulta positivo realmente pues, que se hubiera aprobado el año pasado el primer convenio colectivo femenino en la Liga de Fútbol de Europa. Y por lo tanto, pues yo creo que es algo destacable. Se trata de un paso muy importante en cuanto al reconocimiento y profesionalización de las jugadores y de las jugadoras, para quienes tan importante es el entrenamiento físico como contar con los profesionales de las distintas disciplinas que las acompañan. Y realmente, pues bueno, los profesionales de la abogacía debemos estar en permanente formación para ofrecerles el mejor asesoramiento posible. Y realmente hoy tenemos pues, el placer y el honor de contar con ponentes de primer nivel, como son Amanda Gutiérrez y Santiago Barba, que realmente van a compartir con nosotros esta experiencia que ellos tienen en el ámbito el cual pues, vamos a abordar, dirigidos y moderados por María Teixidó, que sabéis que es abogada, empresaria y exdirectiva del Fútbol Club Barcelona, que además pues, bueno, está sumamente comprometida en la igualdad del mundo del deporte, y a quien quiero agradecer siempre la mano que nos ha tendido para ayudarnos y darnos luz en todos estos temas que a veces para la abogacía pues, resultan muchísimo más complejos. Así que gracias, María, adelante, os paso la palabra y ahí que tengáis todos una buena jornada. Muchísimas gracias, decana. Un lujo poder hacer estas sesiones en esta casa y con este alcance, ¿no?, a todo el colectivo que nos escucha y que cubre pues, tanto profesionales, compañeros como jugadoras que también nos escuchan, porque este es un ámbito de su interés y, como bien has dicho, donde nosotros tenemos que hacer este importante acompañamiento. Hoy tenemos con nosotros para hablar de las nóminas y de los impuestos, estas materias tan sexys, vamos a decir, a Santi Barba. Por un lado, es abogado, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, máster en Derecho Fiscal por el Centro de Estudios Financieros. Ha trabajado durante más de 10 años en el Departamento Fiscal de Cuatro Casas, es profesor del máster de Asesoría Fiscal en la Universidad Internacional de Cataluña y socio del área fiscal del despacho Alefi. Bienvenido, Santi. Gracias, María.
Y también Amanda Gutiérrez, que es abogada fundadora de AGD Abogados, es un despacho de derecho laboral especializado en el fútbol femenino. Es asesora jurídica en la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional, profesora también en Law Practice School y una profesional inquieta que no dudo que en breve nos dará sorpresa, así ahí lo dejamos. Hemos centrado ya el tema, estamos en este ámbito de la laboralización y en nuestra primera sesión, como apuntaba la decana en el mes de abril, cuando empezamos este ciclo, vimos que si bien la profesionalización del deporte femenino en España ha tardado muchísimo tiempo en llevarse a cabo. Su primer paso se dio el pasado mes de junio, el 15 de junio, cuando el Gobierno, a través de la Comisión Directiva del CSD, decretó, ¿no?, esta profesionalización a nivel oficial. Estamos aún pendientes de la constitución de la Liga, pero las futbolistas, y lo vimos, ya hace tiempo que son profesionales, y como lo son también otras deportistas mujeres, y lo son porque tienen contratos con sus clubes y porque perciben una nómina. También vimos en nuestra primera sesión que en el fútbol femenino, y lo destacaba ahora la decana, estamos muy lejos de la igualdad salarial y hemos tardado muchísimo tiempo también en tener un convenio colectivo, que aún con carencias, si las analizamos, nos ilustró pues muy bien Amanda en este aspecto, ¿no?, en el pasado mes de abril, ha empezado a dar, esto sí, cierta cobertura a las futbolistas de nuestro país. Hoy queremos adentrarnos un poquito más en el mundo de las nóminas y los impuestos, como decía, porque tenemos que entender todos cuáles son los conceptos que recogen para poder, sobre todo, tomar mejores decisiones económicas y contractuales que impactan directamente en esta vida profesional de las futbolistas, en el fondo de todas las deportistas contratadas por un club. Vamos a empezar pues con la nómina, físicamente con la nómina, Amanda, porque queremos que nos expliques y que nos ilustres acerca de ella, de qué conceptos recoge y qué debemos saber de cada uno de ellos. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, gracias a María Eugenia, gracias María por darme la oportunidad otra vez de estar aquí, de volver a tener la oportunidad de explicar a las jugadoras un poquito sus derechos. Hoy vamos a ser un poquito más de números. En la primera edición sí que es cierto que hablamos un poquito más de lo que es la legislación, de lo que les regula, que ya son profesionales, que hay un convenio colectivo. Pero hay otro tema que confunde mucho a las jugadoras y es entender la nómina, que tampoco hay nada de malo en que eso suceda porque pasa con los trabajadores comunes. Entonces, bueno, hoy vamos a intentar explicar un poquito en qué consiste la nómina y para eso yo he traído una nómina que la tengo que tener por aquí. Vale, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien la nómina? Sí, perfecto. No sé si con mucho zoom quizá. Vale, bueno, pues quitando evidentemente datos personales, esto es una nómina real de una jugadora. Creo que es la mejor forma de entender qué conceptos la componen. Coger una nómina real de una jugadora de primera división. Evidentemente, por temas de protección de datos, tapo todo lo que sea relacionado con su identificación, pero todo lo demás, pues es siempre igual. Es un prototipo de nómina, tiene una serie de conceptos y tenemos que entenderlos para luego, a la hora de desavenencias con el club, entender qué conceptos salariales tenemos, cómo cotizan, si me voy al paro, cuánto cobro, si causo una incapacidad temporal, qué base se utiliza para su cálculo, etc. ¿Vale? Entonces voy a intentar no extenderme mucho porque sí que es cierto que son muchas cosas, pero bueno, vamos por partes. ¿Vale? Lo primero, el encabezamiento son los datos principales. ¿Vale? Tenemos la fecha de alta, la antigüedad de la jugadora, que como veis no tiene por qué corresponder, en este caso no corresponde. La categoría está mal puesta, ¿vale? Esto de salario mínimo es algo que aquí ha puesto el club porque sí, pero bueno, no tendría por qué estar ahí. El puesto de trabajo futbolista, esto sí que estaría correcto. La sección que sea femenino también es correcto porque está ahí en el ámbito del club como lo tenga seccionado dentro de su departamento. ¿Vale? Y después tenemos lo que es el periodo de vengado. Aquí tenemos que la nómina, en este caso, va del 1 de junio al 30 de junio, en este caso del año 2021. Y la fecha efectiva de cobro y los días que componen este mes. ¿Vale? Hasta aquí todo normal. Evidentemente no hay ninguna dificultad. ¿Vale? Entonces, cuando pasamos a la parte de abajo, que es la parte más importante, vemos
que hay un apartado que pone cuantía. Este apartado de aquí, que aquí pone 30, es el número de días, ¿de acuerdo? Y la columna que pone precio es el valor que se le da al concepto. Entonces, por ejemplo, el salario base, que es el primer concepto que nos aparece. El salario base, en este caso, son 950 euros, que está mal, ¿vale? Otro error que tiene la nómina. El salario base tiene que ser el mínimo establecido por el Estatuto de los Trabajadores o por el convenio colectivo, pero tiene prioridad el convenio colectivo. En este caso, el convenio colectivo de fútbol femenino establece un salario anual de 16.000 euros, ¿vale? Eso dividido entre 12 nos da un salario de 1.333,33. Ese debería de ser el importe del salario base. En este caso, pues vemos que no, es de 950 euros. Aquí el primer error que encontramos ya de un club, ¿vale? Esto pasa muy a menudo. Por eso es muy importante que entendamos bien los conceptos, ¿vale? No es un error importante, más adelante lo explico, pero es importante que sepáis que está mal y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del salario que percibe esta jugadora en concreto. Evidentemente no os puedo enseñar su contrato de trabajo, pero yo os digo que en su contrato ponía que ella iba a cobrar 50.000 euros al año dividido entre 12 pagas, ¿vale? Esto quiere decir, tengo la suma aquí hecha porque evidentemente no la voy a hacer mental, equivale a un importe de 4.166,66 euros mensuales de salario, ¿vale? Entonces, lo primero que chirría es, oye, entonces, ¿por qué el salario base son 950 y no esos 4.166,66 que en teoría debe de cobrar, ¿no? Bueno, pues porque ahí tenemos en el apartado siguiente un apartado que se llama mejora absorbible. Esa es la diferencia entre lo que establece el convenio mínimo y lo que el club quiere pagar. La mejora absorbible es un importe que el club abona a la jugadora por encima de convenio y lo hace de esta forma porque en el momento en el que suba el salario del convenio colectivo, el club no está obligado a subir el salario a la jugadora. Simplemente lo que hace es sube el salario base y la mejora absorbible, digamos que se vería reducida, ¿vale? En este ejemplo, que ya os he dicho que está mal, pero bueno, vamos a fijarnos en estos números, el salario base, supongamos que sube a 1.000 euros por convenio colectivo. Muy bien. ¿Qué tendría que hacer este club en concreto? Simplemente actualizaría la nómina, el salario base sería 1.000 euros y la mejora absorbible sería de 3.008,33. Se reduce esos 50 euros. Entonces, para que os hagáis una idea, es lo que os he dicho, está mal desglosado el concepto, pero no es tan importante, porque al final la jugadora está cobrando por encima del convenio en este caso, y no es relevante que se hayan equivocado a la hora de establecer las cantidades, porque igualmente el importe está, ¿vale? La siguiente parte, el siguiente concepto es la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Todos sabemos que las pagas se dividen en 14 o en 12 según lo establezca el convenio colectivo o en su defecto según se pacte por contrato. En el caso de esta jugadora, como os he dicho, eran 50.000 euros dividido entre 12. Entonces, ¿qué hace el club? Lo que hace es coger el importe del salario base, que es así como se calculan las pagas extra, ¿vale? Coges el importe del salario base, lo divides entre 12 y lo multiplicas por 2, ¿vale? Esto nos da esta cantidad de 158,33 euros. Si sumamos estos tres conceptos, si sumamos 950 más 3.058,33 más 158,33, nos da la cantidad de 4.166,66, que es lo que el club correctamente dice que le va a abonar a la jugadora de salario entre 12 mensualidades, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, sí que es cierto que el club no está desglosando bien los conceptos, porque no los está desglosando bien. El salario base mínimo tendría que ser de 1.333,33 y luego la mejora absorbible y la parte proporcional de las pagas extras las modificas en proporción, pero en este caso nos es totalmente indiferente porque al final la suma nos da lo que dice el contrato de trabajo, ¿vale? Entonces, es más importante eso en este caso que no, por ejemplo, en un caso en el que la jugadora cobre lo mínimo. Imaginaros que una jugadora está cobrando lo mínimo del convenio colectivo, que son los 16.000 euros anuales.
aquí sí que estaría mal calculado el salario base y la jugadora estaría cobrando menos. Entonces ahí sí que tendríais que tenerlo bien claro. Pero ahora, como ya sabéis en qué consiste cada concepto, pues ahora sabréis si estáis cobrando bien o estáis cobrando mal, ¿vale? Pero lo importante es, primero, que tengáis claro que el club le está diciendo a la jugadora, oye, vas a cobrar 50.000 al año y van a estar divididos en 12 meses, de 4.166,66, ¿vale? Tú coges tu nómina, sumas estos tres conceptos y te da exactamente esa cantidad. Entonces tú ya te puedes quedar tranquila sabiendo de que estás percibiendo lo que el club indica en el contrato. ¿Entendí? Hasta aquí. Espero que no haya ninguna duda y si no, pues preguntáis, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es el seguro médico, ¿vale? El seguro médico no estaría dentro de esa repartición que he comentado anteriormente, dentro de esos 50.000, porque es lo que se llama un pago en especie. Igualmente cotiza. Es un pago que la jugadora no percibe a nivel económico, porque si os fijáis, aquí le están pagando 26 euros al mes, pero luego en la columna de deducción, que esta columna resta, se lo quitan el mismo importe, ¿vale? Esto es así porque este importe cotiza igualmente, pero es un pago en especie que la jugadora no percibe como tal a nivel económico, o sea, no lo ve luego ingresado en su cuenta, sino que lo percibe de otra forma, que en este caso es pues teniendo una atención médica, ¿de acuerdo? Por último, y por eso he cogido esta nómina que es de final de temporada, tenemos un apartado que se llama cláusulas contratos. En este supuesto, la jugadora por contrato percibía una serie de variables. En este caso, si no recuerdo mal, eran 2.000 euros por quedar X puesto en la clasificación de la primera Iberdrola y luego eran otros 1.000 euros por cumplir una serie de partidos jugados, ¿vale? Ya había una serie de partidos que si los jugaba a los 90 minutos percibía esa cantidad. Entonces, si sumábamos esos dos conceptos son 3.000 euros a lo largo de toda la temporada. Entonces, el momento de abonar esas variables es a final de temporada, que es cuando tú ya puedes saber si la jugadora ha cumplido o no con esas variables. Como en este caso sí las había cumplido, se la abonan a la jugadora de esta forma. Con el concepto cláusulas contratos, podrían haberlo desglosado, pero bueno, han puesto cláusulas contratos y lo han sumado y han puesto 3.000 euros. ¿Vale? Entonces, esto no es parte del salario base de la jugadora, no es parte de esos 50.000, sino que es otra parte del salario que percibe la jugadora en concepto de variables y de objetivos cumplidos. Eso es una serie de incentivos. Bien, una vez explicado lo que ha generado esta jugadora, vemos el apartado de deducción. Este apartado de aquí, como os he dicho, es la resta. Son importes que se le tienen que restar a la jugadora según diferentes conceptos. Como os he dicho antes, el seguro médico es algo que la jugadora no percibe económicamente, simplemente está ahí porque lo va a cotizar. Y luego tenemos, por ejemplo, las contingencias comunes. Contingencias comunes, si tú te pones enfermo y no puedes ir a entrenar, tienes que coger la baja, pues se te quita un 4,70% de tu nómina para que luego tú lo tengas cuando cobres la incapacidad temporal. Lo mismo sucede con la base de accidente y la retención del IRPF. Hay unos porcentajes pactados, que esto ya pues Santi nos lo explicará mejor, y en base a lo que tú cobres se te quitan unos porcentajes. Y esto, como digo, ya pues Santi nos lo explicará mejor. Pero la parte más importante de la nómina es esta, tener claro qué conceptos suponen la creación de tu nómina, salario base, mejora absorbible, posibles variables, como en este caso pluses por partidos jugados o por quedar en un lugar de la tabla de la competición. Todo esto genera un salario que luego tú tienes que cotizar, ¿de acuerdo? Entonces, si bajamos, y ya intento acabar, tenemos una parte que es un poquito más complicada. Aquí tenemos en la columna de Vengo, si se suman todos los conceptos en vertical, vemos el total, que son 7.192,66. Esta es la cantidad que tú vas a cotizar, ¿vale? Este es el importe total. Como veis, tiene en cuenta el seguro médico. A pesar de ser un salario en especie, lo tiene en cuenta, lo suma todo. Y en la otra columna es el total de las deducciones, que en este caso son 2.006,48. Luego lo que hacen es que hacen una resta y en el apartado de líquido total a percibir tienes el importe que tú verás en tu cuenta bancaria, que son 5.186,18. Este es el importe que tú ves en tu cuenta y ahora ya entiendes a qué corresponde, a una serie de importes que tú generas y una serie de deducciones que te tienen que hacer pues
según IRPF, accidentes y demás, ¿vale? Pero en el lado izquierdo pasa algo muy curioso, y es que aunque tú cotices los 7.192,66, lo cierto es que hay un tope, o sea, hay un tope de cotización porque así es este país, ¿vale? Es decir, tú puedes ganar 1 millón de euros en nómina, pero tú tienes un tope que vas a cotizar y ya está. Y en este caso, esta jugadora cobra por encima de ese tope. ¿Cuál es ese tope? Ese tope son el importe que aparece aquí, que si os fijáis pone base general y el importe son 4.070,10. Este es el importe tope que la jugadora va a cotizar independientemente de que ella esté ganando ahora mismo 50.000 euros. Da igual, no va a pasar de ahí, ¿vale? Es curioso, y yo lo digo, porque hay un tope de cotización, pero no hay un tope en el tema del IRPF. O sea, a ti te van a descontar un porcentaje de IRPF en función de lo que tú cobres, ¿no? Pero no hay un tope que digas, oye, no te vamos a quitar, no te vamos a quitar más de 4.000 euros de IRPF, ¿no? O sea, es distinto. Entonces es un poco es curioso, ¿no? Entonces, bueno, si ya acabamos de bajar, tenemos aquí el concepto, ¿vale? El último recuadro, aquí ya tenemos todo un poquito más desglosado. Contingencias comunes, importe de remuneración mensual. Este importe, que son estos 7.192,66, es el que se tiene en cuenta cuando te pones enfermo. Que además, en tu convenio colectivo, cuando tú te pones enfermo, o sea, cuando tú tienes una enfermedad común, se te paga el 100%. Esto no pasa en todos los convenios colectivos. Hay convenios colectivos que no lo establecen así y entonces los 3 primeros días no cobras, del día 3 al día 4, al día 15 cobras el 65%, en fin, hay una serie de porcentajes, ¿vale? Pero vosotras, en vuestro convenio colectivo, se os reconoce el 100%. Y eso es algo también importante y a tener en cuenta, en base a este importe, ¿vale? A no ser que la causa de esa contingencia común sea por algún tipo de accidente expresamente prohibido en vuestro contrato de trabajo. O sea, si tú te haces daño porque te has ido a montar en moto y en tu contrato de trabajo pone que no puedes, entonces ahí cambiaría un poquito la cosa, ¿vale? Pero bueno, por norma general, si tú coges un simple resfriado, vas a cobrar el 100%. Por último, tenemos, como he dicho antes, este importe que pone AT y EP es por accidente de trabajo. También se te va a abonar el 100% y es en base al importe que aparece aquí, estos 4.070,10. Y lo mismo pasa con el tema del desempleo. Por último, tenemos aquí también una serie de aportaciones que se hacen, que son en función del desempleo, para formación profesional, para el fondo de garantía profesional. Es decir, si a ti el club te debe una cantidad y no te paga porque ha entrado en concurso, tienes el fondo de garantía salarial, que te cubre una serie de cantidades. No cubre el 100%, pero cubre una serie de cantidades. Pero esto, como es bastante más complejo, y así eso lo podemos ver en otra charla. Pero lo importante es que entiendas que tú haces muchas aportaciones al gobierno en base a muchos conceptos. No solo IRPF y demás, sino que hay muchos otros conceptos. Y por último, y acabo, tenemos la base sujeta a retención del IRPF, que si os fijáis, no es la misma que todo lo que hemos sumado anteriormente. Recordemos que antes has generado 7.192,66, pero como he dicho, había un pago en especie que era el seguro médico, que son 26 euros, y ese importe no se tiene en cuenta a la hora del IRPF. Pero como digo, esto ya lo va a explicar mucho mejor Santi. ¿Vale? Entonces, bueno, por mi parte, esto es la explicación. No la quites, Amanda, que ahora le vamos a pedir a Santi si tiene algún comentario sobre esta nómina en particular. Tú nos has hecho una reflexión aquí sobre el salario base muy, muy interesante a raíz del convenio. Santi, tienes la palabra. Si quieres que baje la diapositiva o lo que sea, Santi, me dices, que yo te la bajo. Gracias, Amanda. Gracias, María. Sí, Amanda, ya te comentaré cuando quiera que la bajes. Bueno, a mí me toca hablar de los impuestos, que es algo muy divertido y muy interesante. Como decía un ministro, Hacienda somos todos, ¿no? Somos todos cuando en la nómina vemos la fila retención IRPF. IRPF es impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es un impuesto que pagamos los residentes en España, como vosotras, y lo pagamos en junio, ¿vale? Entonces, el legislador ha sido muy inteligente
al obligar a las empresas que os pagan vuestras remuneraciones, las obligan a retener. De tal modo que cuando nosotros el 30 de junio presentamos el impuesto sobre la renta, no hemos de pagar una cantidad de dinero que no tenemos, quizá, ¿no? Y por eso obligan a las empresas a practicar lo que se llama una retención. Una retención es un pago a cuenta de vuestro impuesto sobre la renta a las personas físicas, ¿no? En este caso, esta jugadora, esta futbolista, le quitan de su salario 1.720 euros. Esta cantidad, vamos a decir, que la empresa la calcula con un programa que facilita la Agencia Tributaria del Estado Español, ¿vale? Y si es la única fuente de renta de esta futbolista, va a ser muy parecido, similar o igual al impuesto definitivo. Y por eso muchas de vosotras, cuando hacéis la declaración de la renta el 30 de junio, el importe a pagar es cero o a devolver un poco, es muy parecido, ¿vale? Con lo cual, lo primero es decir que esto es un pago a cuenta del impuesto sobre la renta, ¿vale? Y ahora si quieres bajamos un poco. Se calcula de una manera muy determinada. Entonces, Amanda antes os ha explicado que hay diferentes conceptos en la nómina, en la columna de devengo, que devengo es una palabra muy técnica, pues viene a decir lo que habéis generado, lo que habéis ganado, por diferentes conceptos, ¿no? Bueno, pues el impuesto de la renta lo que hace es coger todas las rentas que habéis generado, ¿vale? Y le resta todo aquello que habéis pagado, que esencialmente son las cotizaciones a la Seguridad Social, que antes Amanda os ha comentado, ¿vale? Y algún concepto que no es fiscalmente, que no es tributable, ¿no? Como por ejemplo, Amanda comentaba con mucho acierto, ¿no? El tema del seguro de salud, ¿no? Si tenéis una empresa, un club, que en lugar de pagaros a vosotras toda la remuneración en dinero, lo que hace es quitaros una parte de esa remuneración y pagarle un seguro médico directamente, de tal manera que vosotros no pagáis ese seguro médico, sino lo paga el club en vuestro nombre, esa parte de remuneración no tributa. Eso es muy ventajoso porque tendréis más dinero disponible porque sobre esos 24 euros en esta nómina no se paga el impuesto sobre la renta. Así, lo que os decía, ¿no? En el impuesto de la renta cogeremos todo lo que ganáis y le restaremos aquellas cotizaciones que pagáis y que aparecen en la nómina como deducciones, ¿vale? ¿Y qué más? Aquí está un poco la planificación fiscal, ¿no? Y pues mira, la normativa, el impuesto de la renta, tiene 100 artículos, muchísimos, y algunos de ellos versan sobre qué conceptos son tributables y qué conceptos no son tributables, ¿no? Hay algunos que son fijos, ¿no? Pero pues, oye, pues mira, hay 2.000 euros de rentas que no tributan, ¿no? Si tienes hijos, pues hay una cantidad en concepto de hijos que no tributan, ¿no? ¿Qué más nos puede reducir ese impuesto sobre la renta? Pues conceptos como, por ejemplo, las primas de seguro, como la tarjeta comedor. Bueno, esto lo explicamos antes. Eso hay conceptos que no tributan y que en esta parte baja de la nómina aparecen, ¿no? Antes Amanda ya lo apuntaba, ¿no? Esta jugadora ha percibido en este mes de junio una remuneración de 7.192,66 euros, ¿no? Que si cogemos la diapositiva por abajo de todo, aparece 7.166 y si vamos subiendo, aparece estos 7.192. Perfecto. Pues esta cantidad, que es lo que esta jugadora ha generado, no es sobre este importe, no tributará. Tributará únicamente por 7.166. Es decir, hay una parte de esa renta que no tributa, ¿no? Muy bien. Luego ya explicaremos con más detalle exactamente qué se puede hacer para bajar todavía más esta cantidad. Una vez tenemos esta cantidad, vuestra pregunta es, ¿pero cuánto pago? Claro, aquí es tan complicado saber el tipo definitivo de una persona que hay un programa que nos ayuda a calcularlo. Pero vamos a intentar. El impuesto de la renta, como os digo, no es como el IVA, que es un tipo fijo. Es un impuesto progresivo. ¿Qué significa que es progresivo? Que si esta jugadora, en lugar de cobrar unos 7.200 euros, hubiera cobrado la mitad, habría pagado menos de la mitad de los impuestos. En cambio, si esta futbolista hubiese cobrado el doble, en lugar de 7.000, 14.000 euros, pagaría más del doble de los impuestos, ¿no?
el legislador lo que ha hecho es establecer una serie de tarifas por escalones. Hay un primer escalón al 0%, hasta aquí perfecto, y a partir de aquí, luego hay un primer escalón de un 19%, 24%, bueno, hay en Cataluña 12 escalones hasta llegar al 50%. ¿no? Cuando alguien me dice 50%, qué pasada, yo le digo, hombre, si cobras 300.000 euros, pues no está mal, ¿no? Ya puedes pagar los impuestos, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, lo que es complicado es saber exactamente en cada punto qué porcentaje es, porque os digo que hay muchísimos pequeños escalones. ¿Qué significa escalones? Que si alguien, por ejemplo, pues cobra 30.000 euros, habrá una parte que no paga nada, otra parte que pagará un 20, un 24, y todos, la suma de la tributación de cada escalón configurará el impuesto total. Ahora, Amanda, si subes un segundo, la nómina, por favor. Aquí veis donde la línea que pone, gracias Amanda, en la línea que pone retención y IRPF aparece 24%, ¿no? Entonces, cuando alguien me enseña su nómina, me dice, yo pago un 24%, digo, perfecto, esto es tu tipo medio. ¿Qué significa el tipo medio? Cuando hago la suma del escalón del 0, el del 20, de tal, y los divido entre la remuneración total, en este caso sale un 24%, ¿vale? A la siguiente pregunta, oye Santi, pero ¿qué pasa si ahora me suben 1.000 euros mi sueldo? ¿Pagaré un 24%? Digo, no, lo siento. No, porque el 24 es el tipo medio, pero si te suben el sueldo 1.000 euros, no pagarás el 24%. Pagarás en función del último escalón en el cual estés, ¿no? Y ya os quedáis totalmente, estiráis al suelo y no entiendo nada. Bueno, así es como funciona el impuesto, por desgracia. Es decir, la nómina no pone tantas líneas de retención de IRPF como escalones hay, sino pone una, ¿vale? Y esto genera una cierta confusión y desespero en algún caso cuando a una jugadora le prometen un aumento de 1.000 euros de sueldo y le aparece en su nómina un incremento de sueldo de 600 euros. Dices, Santi, ¿qué ha pasado aquí, no? Pues ha pasado esto, pues ha pasado que estos 1.000 euros de incremento de sueldo van a ese escalón, el último, que a lo mejor es un 40%, ¿no? Bueno, esto esencialmente es el impuesto sobre la renta, ¿vale?, de una nómina como esta. Creo que has apuntado un hecho, ¿no? El hecho de que pagamos esta nómina en junio y una de las particularidades del mundo en el que estamos es que también en junio se acaban las temporadas, ¿no? Así que el ritmo, digamos, de contratación o las anualidades de contratación de las jugadoras en los clubes suelen ser, pues esto, ¿no?, en temporadas que van de julio a junio del año siguiente, del año natural siguiente. Sin embargo, el impuesto se calcula por anualidades de años naturales, ¿no? Claro, entre medio de una temporada y otra nos pueden pasar muchas cosas. Nos puede pasar, por ejemplo, que una jugadora pues fiche por otro club. Si es dentro de España, pues seguirá en el mismo régimen, pero puede ser que se nos vaya al extranjero o que vengan del extranjero, ¿no? ¿Qué incidencia tendrá esto en su nómina o, vamos, en sus impuestos, ¿no? Afectando, digamos, a esta parte de impuestos, Santi. Sí, María, has apuntado acertadamente que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, a diferencia de lo que puede pasar en otros países, ¿no? Eso significa que una persona, efectivamente un futbolista, puede estar trabajando para un club una parte del año y para otro club otra parte del año. Incluso puede estar en el paro durante algún mes y por lo tanto puede tener varios pagadores durante un mismo año natural. Claro, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando todos los pagadores son españoles? Pongamos de momento, ¿no? Claro, tenemos a una persona que ha percibido nóminas de dos clubes, por ejemplo, y cada club desconoce, lógicamente, lo que esa persona, lo que esa futbolista, lo que habéis cobrado, ¿no?, en el otro club, ¿no? Entonces, tenemos que la ley le dice a cada club que calcule el impuesto sobre la renta como si ese club fuera el único que os paga una remuneración. ¿Eso qué significa? Pues que el segundo club, el que os ha contratado para la segunda parte de la temporada o para la temporada siguiente, la que comienza en septiembre,
en julio, perdón, pues ese club se pensará que habéis cobrado poco dinero, ¿no? Porque al final, como que es un impuesto anual y se calculan las retenciones en base a la remuneración anual, pues va a considerar que durante la primera parte del año no has cobrado nada. Y aquí tenemos un primer problema que os pasa a vosotros los futbolistas y a muchos trabajadores que cambien de trabajo. Y es que cuando llega el mes de junio, la creación de renta del año siguiente, se encuentran que los diferentes clubs han retenido un importe más bajo del que corresponde según ley y por lo tanto vuestra renta sale pagada, ¿no? Cuando eso sucede, la recomendación que hacemos desde el despacho y cualquier fiscalista que me oiga pues la secundará es que se le pida al segundo club que practique una retención superior a la que le correspondería según el programa de Hacienda. Nuestro querido ministros del gobierno español están encantados que los clubs retengan por encima de la ley y por tanto no es ningún perjuicio para vuestro club y para vosotras es bueno ya que al mes de junio del año siguiente no vais a tener que pagar de más. Ahora alguien me preguntará, Santi, ¿y qué sucede si el segundo club retiene de más? No pasa nada. No pasa nada porque como es un pago a cuenta, cuando llegue el mes de junio, aquello que hayáis pagado de más os lo devolverá Hacienda. Con lo cual, esta retención no es un impuesto definitivo. En otras palabras, recomendamos de verdad que vigiléis en este punto y que por tanto se os retenga más y seáis previsoras, ¿vale? Esto es el caso que vamos a decir en el cual hay un cambio de clubs dentro del territorio español y por lo tanto sin ningún componente de internacionalidad. Ahora me voy al caso de que una jugadora está en España y se va al extranjero o una extranjera o volvéis a España viniendo desde el extranjero, ¿no? ¿Qué sucede cuando pasa esto? Cuando hay un componente de internacionalidad y cambiáis de país, ¿no? Aquí es importante saber ¿en qué país pasáis más tiempo? Es decir, si el año tiene 365 o 366 días, si es bisiesto, pues oye, si pasamos más de 183 en España es una cosa y si pasamos menos de 183 días en España es otra. ¿Por qué? Porque así lo define la norma. O sea, somos residentes fiscales en España si pasamos en España la mayor parte de nuestro tiempo. Lógico, ¿no? Bueno, entonces, cuando pasamos menos de 183 días, significa que aquello que hemos cobrado en España ya no tributan el impuesto sobre la renta español, sino tributamos por el impuesto de renta de no residentes españoles, ¿no? Que es otra norma, que es otro impuesto y que tiene otras reglas, ¿vale? Esencialmente, y para no alargarme mucho más, el impuesto de renta de no residentes es un impuesto, ¿no?, que se paga en un porcentaje fijo de un 19% si vamos a jugar a un club de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o de un 24% si vamos fuera de la Unión Europea, ¿vale? Es un impuesto fijo, ¿vale? Como que ya no somos residentes en España, significa que hemos de hacer nuestro impuesto de la renta en el país de residencia y el asesor fiscal del club en el cual vayamos a jugar va a tener que hacer una declaración de la renta en ese país, en el cual incluirá también nuestras rentas en España, por esos pocos meses que hemos estado en España, y el impuesto sobre la renta española. Bueno, muy complicado, pero al menos que tengáis la idea de que cuando hay un componente de internacionalidad es importante saber si pasamos más tiempo fuera o menos tiempo fuera, ¿no? ¿Qué sucede? Me voy a otro caso, ¿no? Oye, estoy más de la mitad del año en España y me voy a jugar al extranjero algunos meses. Me paga un club en extranjero esos pocos meses, ¿vale? Pero, oye, no paso la mayor parte del tiempo en España. ¿Qué tengo que hacer ese año? Pues ese año, en el impuesto de renta español, el normal y corriente, incluiré mis rentas en España, incluiré mis rentas en ese club extranjero y tendré que incluir el impuesto pagado en el extranjero, ¿vale?
Es importante, ¿eh? Aquí es importante porque aquí, aunque penséis que en los dos países pagáis impuestos, en el país de residencia se incluyen la globalidad de las rentas y la globalidad de los impuestos que se pagan. Bueno, muy técnico, en una sesión como esta, complicado de absorber todos los conceptos, pero sencillamente que os quedéis con la idea que es muy importante irse de España el 30 de junio o el 5 de julio, ¿vale? El 30 de junio son menos de 183 días, el 5 de julio son más. Estos componentes pueden afectar vuestra fiscalidad y, por lo tanto, antes de hacer un movimiento que sabes que lo tienes que hacer quizás en esas fechas, quizás consultar para ver si puede tener una implicación fiscal negativa o positiva. Planificar, ¿no? Al final, Santi, se trata un poco de prepararnos. Y en este sentido, porque lo has mencionado, ¿a qué pactos se puede llegar con el club para minimizar tal vez este impacto fiscal? Mira, con los clubs, cuando hay estas temporadas de transición, ¿no? Se suelen pactar que el club el nuevo, ¿no? Absorba ese coste fiscal, te absorba quizás el coste de los abogados, te informe al menos. Primero que te informe. Normalmente cuando hay una expatriación sueles pedir pues quizás alojamiento, quizás alguna cosa que justifique salir de donde estás, ¿no? Y ahí es donde el club que te está fichando, el segundo, es en el cual le deberías pedir que te remunere vía, pues esto, contratación de un abogado y otros conceptos, ¿no? Esencialmente esto cuando te vas al extranjero. Amanda, ¿se dan estos casos en la realidad según tu experiencia? Porque al final aquí estamos construyendo este mundo femenino. ¿Qué nos encontramos? No, o sea, rotundamente no. Lo que yo me encuentro en la práctica son jugadoras que, a ver, no nos vamos a engañar, la mayoría no tienen ni las nóminas. O sea, quiero decir que muchas veces me piden ayuda, yo les digo, la documentación mínima requerida para hacer cualquier tipo de asesoramiento en condiciones es contrato de trabajo y nóminas. Y más veces de las que me gustaría reconocer, me viene la jugadora y me dice, es que no tengo el contrato firmado por mí, tengo un borrador y no tengo nóminas, ¿no? Entonces, como si ya estamos en ese punto, ¿cómo luego puedes pretender llegar a pactos con el club para tener algún tipo de beneficio fiscal? ¿Cómo puedes entender lo que estás cobrando? ¿Cómo puedes siquiera leer una nómina si es que no la tienes en la mano? Y hay que recordar, y es que yo siempre pego el tirón de orejas a la jugadora, es obligación del club entregar las nóminas cada mes. Y si no lo hace, la jugadora debe reclamar esa nómina. Entonces, a mí me gusta pegarle el tirón de oreja a la jugadora porque al final también es su responsabilidad. Quiero decir, es tu documentación, es importante, la tienes que tener en mano, porque si luego pasa cualquier cosa, ¿qué es lo que sucede? Que dicen, mira, es que tengo que hacer la declaración de la renta y me van a meter un palo, ¿no? Como decimos todos. Quiero que me lo lleve un asesor fiscal. Ok, pero entrégame tu contrato de trabajo, tus nóminas, quiero ver lo que cobras, etc. No tengo nada. Bueno, pues ahora tienes que irte al club, pedirlas, que el club te las dé. Si a lo mejor es para una consulta fiscal, el club no te puede poner pegas, pero imagínate que estás sospechando de que el club te va a despedir o el club ya te ha despedido y tú te encuentras que no tienes ni las nóminas. ¿Qué haces? Bueno, sí, las pediré al club. Pues hay clubes que no te las dan, simplemente pues para ralentizar tu posible reclamación. Entonces, bueno, si ya estamos en ese punto en el que hay jugadoras que ni siquiera tienen sus nóminas, ya ni te cuento el tema de hablar con clubes de pactos sobre posibles beneficios fiscales o el tema de, oye, como ha explicado Santi, quiero que me aumentes la retención del IRPF porque es mi segundo pagador, tal. O sea, es que si estamos en el punto en el que no tenemos la documentación, no nos vamos a dar ni cuenta de lo que nos están reteniendo. Sí que es cierto, Amanda, lo que comentas, que estamos todavía, está de los clubs y el deporte femenino con un campo enorme para explorar, pero también es cierto que cada vez más esos instrumentos de planificación fiscal también son beneficiosos para los propios clubs, ¿no? Desde el momento en el cual un club pues, integra dentro de su nómina el pago en especie de
comedor, transporte, seguro de salud, guardería, formación, planes de pensiones, que son todos conceptos que les permiten pagar menos impuestos a la renta, hace ese club con una ventaja competitiva en relación al resto. ¿Por qué? Porque al final los clubs lo que miran es lo que pagan al final a la trabajadora, ¿no? Si pueden ofrecerle un pack en el cual paguen menos impuestos y por lo tanto esa jugadora percibe un líquido superior, quizá con el mismo sueldo bruto están pagándole más a una jugadora que a otra, ¿no? Y eso, que a priori, quizás hace unos años, tenía una implementación más complicada con todas las nuevas tecnologías, es cada vez mucho más sencillo y cada vez muchas más aplicaciones que les permiten a los clubs ofrecer un pack de retribución en especie a las jugadoras sobre temas que normalmente sí que necesitan, porque transporte normalmente se necesita, seguro privado, como en el caso de la nómina que estoy proyectando, existe, guardería en algunos casos, formación, pueden ser cursos de cualquier tipo, tarjeta de comedor y esperemos, porque hay que confiar en ello, el tema de los planes de pensiones, ¿no? Todo esto está muy estandarizado y por lo tanto, cuando se pide, cuando ese trabajo se atreve a dar, y ahora lo pido la nómina, exijo un aumento en el tiempo de retención y también pido esto, su aplicabilidad a la práctica no es tan complicada. Y hay un último punto, Amanda, que seguro que a lo mejor me puedes dar por luz. En esta nómina que proyectamos había aquí una cláusula contrato de 3.000 euros, ¿verdad? Y esto comentabas, ¿no?, que era un premio o varios premios que se daban a final de temporada, ¿no? Sobre este punto, desde un punto de vista fiscal, siempre el gorro fiscal es el mío, aquí hay una potencial ventaja, ¿no? ¿Qué pasaría si un club se atreviese a pagarle a esa trabajadora, a esa jugadora, ¿no?, un plus por fidelidad, ¿no?, por fidelidad a los colores, ¿no?, por estar, vamos a decir, más de 2 años naturales fiscalmente en ese club? Oye, pues mira, que esos 3.000 euros que tributan, ¿vale?, en lugar de tributar 3.000 euros, tributarían 2.100. Un 30% de esa cantidad no tributa. Hombre, no sé, ya es que sé que es un cambio de mentalidad, ¿no? Pero el momento en el cual las jugadoras se atrevan a pactar algún tipo de retribución variable que suponga un esfuerzo de más de 2 años naturales, pues hay ese beneficio fiscal de un 30%. Supongo que me responderás, Amanda, que esto estamos todavía muy lejos, ¿no? Sí, como te digo, actualmente las jugadoras básicamente se dejan llevar por lo que les aconseja el intermediario y en el 99,999% de los casos el intermediario coge el contrato que le da el club, lo único que mira es la retribución por encima, en el sentido de esto es lo que vas a percibir, tal, firman y ya está. A veces sí que es cierto que los contratos, los intermediarios tienen un asesoramiento legal que revisa el contrato a nivel laboral, pero a nivel fiscal yo no he visto que todavía las jugadoras exijan que sean revisadas las cantidades para intentar encontrar algún tipo de beneficio ni nada por el estilo. Es decir, que a día de hoy, si todavía estamos a años luz de que las jugadoras entiendan sus derechos laborales, a nivel fiscal creo que todavía nos queda un recorrido aún más largo para que entiendan. O sea, tenemos mucho campo para avanzar, ¿no?, en este punto y a ver si conseguimos que las jugadoras entiendan que no todo es el sueldo bruto, sino que también hay que buscar una mejora en el sueldo neto, ¿no? Claro, además también es entendible teniendo en cuenta de que hace un año que existe el convenio colectivo y hace un año que hay un salario mínimo. Es totalmente entendible que estemos viendo los primeros pasos de tengo un salario mínimo, estoy de alta en la seguridad social, soy profesional, tengo que mirar qué estoy cotizando, qué estoy generando y luego llega el tema de las declaraciones de la renta a nivel fiscal, como tributo, qué hago. Entonces, es cierto que estamos todavía en un periodo de adaptación y lo bueno es que de aquí ya pues solo se puede ir para adelante, ¿no?
Os leo el comentario de Juan Ramón Ramos aquí en el chat de nos tenéis multipantallas, final clasificatorio del Mundial, Ucrania 0, España 5. Muy bien, muy bien. Con este apunto futbolístico y nos estamos acercando a la hora que teníamos prevista, esto da mucho de sí. A mí sí que me gustaría, porque es otro de los conceptos que muchas veces se nos pregunta, ¿no? A nivel jurídico. La nómina, para entenderlo, es una retribución que nos dan por nuestro trabajo, ¿no? Por decirlo de algún modo así simple. Amanda, me disculparás. Pero puede incluir otros conceptos que no los vemos reflejados aquí y que van más allá de la práctica deportiva. Entro aquí de lleno en lo que son los derechos de imagen, por ejemplo. ¿Dónde quedan reflejados y cómo pueden, deberían o se tratan en este entorno? Bueno, esto es un tema importante porque normalmente los derechos, la cesión de los derechos de imagen ya vienen recogidos en lo que es el salario base. Al menos es lo que yo he visto en la mayoría de los contratos, ¿vale? Según el convenio colectivo, la recomendación es que no se cedan de forma universal. Es decir, que la jugadora es titular de sus derechos, pero puede cederlos al club en determinados actos. Normalmente, y es así como lo recomienda el convenio colectivo, dice que la jugadora ceda los derechos solo en actuaciones relacionadas con su actividad con el club. Siempre que lleve el escudo, siempre que sean actos del club, etc. Pero hay clubes, que lo he visto, que en la cláusula de derechos de imagen, que apenas ocupan 3 líneas, dicen que la jugadora los cede de forma universal. Ojo con esto porque lo que ocasiona es que si en algún momento la jugadora firma algún contrato a nivel personal con alguna marca que no tiene nada que ver con el club, es que a lo mejor no tiene nada que ver con la práctica del deporte, el club tiene derecho luego a reclamarle una compensación o una parte del dinero que haya ganado esa jugadora, ¿no? Entonces es algo que me sorprende ver en muchos contratos de clubes de primera división, pero bueno, es importante que la jugadora lo tenga en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es ceder los derechos mediante el contrato de trabajo, pero solo los relacionados con el club. Y entonces el club lo que suele hacer es que en la cláusula de remuneración pone, por ejemplo, en el caso que estamos viendo hoy, estos 50.000 euros anuales, ya en la cláusula de remuneración ponía que la remuneración era de 50.000 euros anuales divididos en 12 mensualidades entre los que se encuentran incluidos los derechos de imagen. ¿Vale? Entonces, este desglose que hemos visto aquí de salario base, mejor absorbible y parte proporcional de pagas, se entiende que están incluidos las compensaciones por ceder los derechos de imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener esto en cuenta, porque muchas veces la jugadora, cuando está negociando con el club, la remuneración, no tiene en cuenta este concepto. Negocia el importe pensando que es salario y nada más que salario, ¿no? Pero, por ejemplo, esta jugadora en cuestión podría haber dicho, ojo, me está dando 50.000 euros, pero están incluidos mis derechos de imagen. Y a lo mejor yo considero que como salario 50.000 euros está bien porque yo los valgo, pero mis derechos de imagen, es decir, que yo aparezca en el póster del club o en la cabecera del estadio o donde sea, esto requiere de otro tipo de remuneración y entonces esto tienen que tenerlo en cuenta, que dentro de esos 50.000 euros ya va incluido todas las actividades comerciales que tenga que hacer la jugadora con el club y que a veces son muchas y no vas a ver una compensación extra por ello, a no ser que se pacte en contrato. Entonces, importante también tener esto en cuenta. Esto siempre cuando los derechos de imagen se regulan mediante el contrato de trabajo. Tendrán esta percepción de salario, porque así lo establece el convenio colectivo, y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de pactar esas cantidades. Pero sí que es cierto que a veces los derechos de imagen se acuerda entre club y jugadora que se van a gestionar de otra forma, ya sea por una empresa o delegándolo a otra persona. Esto también tiene una serie de regulaciones que aquí es donde Santi os lo explicará mejor. Gracias, Amanda. Sí, los derechos de imagen pueden tributar, que es mi tema, de 3 maneras diferentes, ¿no? Si te los paga el propio club, es una renta del trabajo más
como las que has explicado Amanda antes, sin ninguna particularidad, y por lo tanto se confunde con el resto de rentas que tiene la jugadora, ¿no? ¿Qué pasa si esa jugadora contractualmente, ¿no?, puede ceder su imagen a otras marcas, ¿no?, que pueden ser deportivas o no? Vamos a pensar que son no deportivas, ¿no? La marca, no sé, de lo que sea, de crema, una crema solar, ¿no? Esa empresa, ¿no?, que utiliza su imagen para vender cremas solares, ¿no?, pues le pagará una retribución, una renta, cobraremos algo, ¿no? Y eso también se mete dentro de ese conjunto de rentas por las cuales tributamos el 30 de junio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la advertencia? Hombre, pues estamos en un caso en el cual hay una jugadora que tiene dos rentas, la del club y la de la marca, que se confunden en la declaración de la renta, que se les aplica ese tipo progresivo con no sé cuántos escalones que os he dicho antes, y que por lo tanto tenemos que tener en cuenta que sobre esa renta, la del derecho de imagen, probablemente tengamos que pagar impuestos. ¿Por qué digo probablemente? Pues porque el legislador ha obligado a esta empresa, ¿no?, que nos paga ese derecho de imagen, que nos retenga a un tipo fijo de un 24%, ¿no? Y por tanto, si justo nuestro tipo impositivo medio es un 24%, ¿no?, como el caso de esta nómina, pues no pagaríamos nada. Pero si nuestro tipo es inferior, nos devolverían dinero, y si es superior, pagaríamos dinero. Recomendación, ojo, alerta, está muy bien cobrar con derecho de imagen, es más, lo tenéis que hacer, ¿vale? Porque cobraréis más dinero, pero tenéis que tener en cuenta de que al ser otra fuente de renta, pues podéis tener que pagar algo más el 30 de junio del año siguiente. Ahora ya me voy 3 pueblos más adelante. ¿Qué pasa si ya el éxito de vuestra imagen es total, ¿no? Y sois tan buenas, ¿no?, que realmente es un trabajo el gestionar vuestra imagen, ¿no? Y por lo tanto decidís invertir en vuestra imagen. Entonces, si esto es así, ya no estamos ante una remuneración a un tipo fijo. Aquí estamos ante una actividad económica como el que vende zapatillas, os venderíais vuestra imagen y os convertís en pequeñas empresarias de vuestra imagen. Si esto es así y realmente tenéis muchos contratos, aquí realmente tendríais que daros de alta como una autónoma que, aparte de trabajar laboralmente para un club, también hace trabajos como autónoma. Importante, ¿eh? El régimen laboral no excluye el régimen de autónomo. Uno puede trabajar laboralmente y luego tener en su tiempo libre pues una actividad autónoma, que en este caso podría ser la explotación de su imagen, ¿no? No me extiendo más, esto tiene implicaciones fiscales y de gestión importantes y puede tener ciertas ventajas, que te digo, esto es un campo muy extenso. Con que os quedéis con la idea de que hay 3 maneras de cobrar esto: renta del trabajo, si la percibís de vuestro club como un rendimiento que se llama de capital mobiliario, es cuando os lo paga una empresa tercera, y aquí alerta, 2 pagadores, cuidado, tal. Y cuando ya sea algo tremendo de lo bien que os va, eso se puede estructurar como una actividad económica autónoma y por lo tanto ser un autónomo que explota su imagen. Muy importante tomar conciencia, ¿no?, de estos conceptos, como vamos repitiendo, y conocer lo que realmente estamos recibiendo por esta retribución. Voy a otro tema que también afecta, ¿no? Es un terreno, el del deporte, en el que siempre hablamos, o oímos hablar muy a menudo, de dietas, de patrocinios, de me patrocina esta marca y me da ropa, me da ¿no?, balones o bambas. Amanda, ¿todo esto qué es? ¿Es salario? ¿Cómo tenemos que considerarlo? Bueno, pues vamos, por ejemplo, a lo más básico, que puede ser lo que es la ropa, ¿no? La ropa, todo lo que tú vistes, es un gasto que corresponde al club abonarlo, y es difícil que lo vayamos a ver en la nómina en este caso, porque el club te facilita la ropa, tú la utilizas, luego cuando tú te vas del club simplemente la devuelves, incluso en algunas ocasiones te permiten que te la quedes, y poco más. Pocas veces nos vemos en la situación en la que la jugadora deba adelantar el pago de esa ropa, pero supongamos que sí lo hace, ¿vale? Supongamos que le piden, oye, tienes que pagar el chándal de convocatoria,
y también tienes que pagar tú las dietas, todo esto, y luego te lo devolvemos con la nómina, ¿no? Esto se podría devolver con los conocidos pluses. Por ejemplo, sería como un plus de vestuario. Se añadiría en la nómina como concepto plus vestuario, el devengo sería el importe y es un complemento no salarial. No, al igual que pasa con lo del seguro médico, no cotizaría en la seguridad social, tampoco se incluiría en las bases de cotización si no supera el 20% del IPREM, pero bueno, que no es algo que acostumbra a salir en la práctica, pero todos estos conceptos de dietas, transporte, si por ejemplo alguna jugadora tiene que volver a su casa después de un partido y por lo que sea el club no ha abonado el transporte, lo tiene que abonar ella por adelantado, luego el club lo debe devolver y se suele hacer mediante estos pluses, que en este caso sería también plus transporte, que es exactamente igual, es un concepto no salarial y no cotizaría. Pero básicamente esa sería la estructura. Y su tratamiento fiscal, Santi, entiendo que todos estos temas nos los has comentado también anteriormente. Sí, sí. Lo que son los pluses, transporte, salud, etcétera, si se hacen de la manera correcta, que es que la empresa paga directamente el servicio y tú les cuentas de nómina, no tributan, ¿no? Si hay algún concepto, puede ser el de la ropa, que no está expresamente incluido, ¿no?, entre los conceptos exentos, aquí a nivel contractual, y a la Amanda te paso la pelota allí, de alguna manera debería cubrirse que esto estuviese entregado con impuestos incluidos, ¿vale? Normalmente una ropa de trabajo, casi nunca ropa de trabajo, no deberían incluirla en la nómina del trabajador, ya que es una ropa de trabajo, ¿no? Si es una ropa que luego puede usarse como uso de consumo personal, cuando tiene una función mixta, ahí es donde laboralmente la sugerencia sería que se incluyese una cláusula en el contrato en el cual se dijese que no se pagará esa ropa impuestos incluidos. Si no, podría llegar el caso en el cual te lo incluyesen en la nómina como un plus, pero se tuviese que practicar retención. En el caso concreto de la ropa. Aprovecho para incluir una pregunta que nos viene del público, porque así ya luego pasaremos a la última que tenemos, pero que se te dirige directamente a ti, Santi, y es en el caso que hablábamos de los derechos de imagen, ¿no? Si cabría la constitución de una sociedad limitada para gestionar este derecho o si hay algún tipo de limitación que venga de la agencia tributaria. Sí, la reacción de la explotación de la imagen como un negocio, ¿vale?, se puede hacer tanto como una persona física, ¿vale?, como a través de una sociedad. No hay ninguna obligación en hacerlo de una manera o de otra, ¿vale? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? La agencia tributaria, ¿qué persigue, ¿no? Los casos más mediáticos de futbolistas que explotan su imagen a través de sociedades. Lo primero que tienes que saber es que todo lo mediático es porque se ubican esas sociedades en lugares donde no se pagan impuestos. No voy a decir lugares, pero esos imágenes todos, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente esa actividad se realiza desde las Islas Jersey, no? Hombre, pues a veces sí, ¿no? Pero normalmente no, y por eso Hacienda reclama que está mal domiciliado, ¿no? Entonces, olvidémonos de los casos mediáticos. ¿Puedo hacer la explotación desde una SL? Sí, puedes hacerla como una SL o como un autónomo, es decir, tú directamente. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tal? Bueno, oye, pues una SL normalmente pues la creas porque vas a exponer dinero, o sea, vas a contratar a personas, vas a pedir créditos y dices, mira, oye, yo prefiero tenerlo en una SL que está limitada en mi responsabilidad al capital que aporto, ¿no? En cambio, soy autónomo, respondo contra todo mi patrimonio. Entonces, el que explota su imagen dice, oye, mira, si de momento comienzo a explotar mi imagen y yo tengo pocos contratos, quizás al principio conviene hacerlo en persona física. Oye, si tengo ya mucho más lío y realmente pues tengo que contratar a personas y voy a arriesgar dinero, pues quizás es mejor una sociedad limitada. Pero efectos fiscales, vamos a decir que no hay mayores o no es mejor una cosa que otra. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Clarísimo, Santi, gracias. Volviendo al contrato laboral,
el contrato laboral sabemos que tiene una vigencia determinada, ¿no? Normalmente en este ámbito, ¿no? Pactamos una serie de temporadas y demás, pero puede suceder que el contrato termine antes de tiempo, que haya, por ejemplo, un despido. Centrémonos en este tema. ¿Qué conceptos se le van a pagar a un jugador cuando se le despide? ¿Cómo tributan? Y bueno, ¿qué incidencia tiene todo esto que hemos estado viendo en ese momento? Bueno, para ser breve, a nivel laboral pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que te despidan, otra que tu contrato laboral llegue a su fin y tú no quieras renovar con el club, otra que el contrato llegue a su fin y sea el club el que no te quiere renovar. Vamos a tratar rápido todos estos 3 casos, pero vamos, súper breve. Cuando te despiden, el Real Decreto 1006 establece que como mínimo, en caso de despido improcedente, se te tienen que abonar 2 mensualidades de tu nómina, pero esto es un mínimo. Hay personas que tienden a pensar que es la cuantía máxima, pero no es cierto. El Real Decreto 1006 dice que es un mínimo. A partir de ahí, salvo pacto contrario, será un juez, si al final esto se lleva a sede judicial o vía negociación, que se pueda pactar una cantidad superior, y casi siempre se suele pactar una cantidad superior. Lo que normalmente se suele hacer en la práctica cuando negocias es, por ejemplo, si yo te despido hoy y te quedan 6 meses de contrato y el despido es improcedente, pues mira, quedan 6 meses de contrato, te abono esas 6 mensualidades como indemnización por despido improcedente. Entonces te abonan ese importe en concreto por 6, o sea, 6 mensualidades. Y ese sería el importe, ¿vale? Y recordemos que el concepto, que es lo importante, que ahora explicaré el por qué, es indemnización por despido improcedente, ¿vale? Los otros 2 supuestos, que es cuando el contrato temporal llega a su fin, también generan una indemnización. Y esto es muy importante de entender porque no lo reclama nadie. Pero cuando un contrato laboral llega a su fin, tú tienes derecho a percibir también una indemnización, que su cuantía es de 12 días por año trabajado. Es una fórmula muy sencilla, ¿vale? Que realmente si ponéis en Google calcular indemnización por fin de contrato temporal, os saldrá una web oficial del Consejo General del Poder Judicial y podréis calcularlo. Y, de nuevo, su concepto es indemnización por fin de contrato temporal. Repito, tanto si es el club el que no te quiere renovar como si eres tú la que no quiere renovar con el club, generas derecho a percibir esa indemnización. ¿Y por qué es importante que se entienda que el concepto es indemnización? Porque, Santi ya lo explicará después, este importe está exento de IRPF. Ahora luego Santi lo explicará más en detalle, ¿vale? Pero lo importante es que entendáis que ese importe, supongamos que te han despedido y te tienen que pagar, me lo invento, 30.000 euros por indemnización por despido improcedente. Ok, el club a ti, si lo pactáis amistosamente, te va a pagar esos 30.000, pero te va a retener el IRPF. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que no te lo retengan? Aunque sea amistoso, te ves en la obligación de presentar una papeleta de conciliación, que es un trámite muy sencillo, no os asustéis, ¿vale? No significa que te estés peleando con el club, ni significa que le estés demandando, ¿vale? Es una papeleta de conciliación, se presenta ante el centro de mediación y arbitraje más cercano a tu domicilio o donde realizas la práctica deportiva, y se celebra una conciliación. Hay un mediador ahí y entonces es cuando la empresa dice reconozco la improcedencia del despido y abono en este acto la cantidad de 30.000 euros, en este caso. De esta forma es como el club sí puede abonarte los 30.000 euros sin retenerte el IRPF. Es un trámite que yo me encuentro en la mayoría de veces que las jugadoras no queréis hacerlo, ya sea por pereza, ya sea porque no sabéis cómo se hace este tipo de trámites, cómo se presenta una papeleta de conciliación, etc. Pero realmente es un trámite muy sencillo y cuando ya tenéis el acuerdo con el club, pues bueno, siempre podéis contactar con vuestro intermediario y decirle, oye, quiero mi indemnización por fin de contrato temporal o por despido improcedente, pero la quiero entera, o sea, la quiero exenta, porque si hablamos de 30.000 euros, yo no sé hacer el cálculo, ¿vale? Pero lo que te retengan de IRPF será un importe importante. Entonces, vale la pena a veces decirle a tu intermediario que el abogado que te asesora me presente la papeleta de conciliación para ir
al centro de mediación y percibir la cantidad entera. Pero bueno, ahora Santi, que nos explique más en detalle el hecho de que efectivamente es una cantidad exenta. Exacto, Amanda. Es la misma discusión que antes, ¿no? Que al final os tenéis que rodear de personas que os ayuden a maximizar los rendimientos brutos y a potenciar los rendimientos netos, ¿no? Está muy bien que alguien te ayude a mejorar las dos cosas, ¿no? Amanda comentaba, cuando te despiden, ¿no? Ese acto, lo más intuitivo es cobrarlo todo el día que te vas y ya está, hasta nunca más, ¿no? En cambio, si tomáis paciencia, ¿no? Y hacéis este acto de conciliación, que es un requisito imprescindible para que eso que os paguen sea una indemnización por extinción de contrato laboral, ¿no? Pues esa cantidad fiscalmente pasa a ser totalmente exenta, de que no hay tributación, hasta el límite que establezca la ley y los estatutos de trabajadores, ¿no? Y si hay una cantidad que exceda esa cantidad prevista en la ley y en el estatuto, sobre ese exceso solo tributa un 70%. Entonces, la combinación de que hay una parte que no tributa y una parte que tributa solo un 70%, hombre, vale la pena. Importante, quien va a decir que esa renta está exenta en una parte y en la otra parte solo tributa un 70% es el club. Y el club solo va a comunicar esto a Hacienda si hacéis el acto de conciliación. Porque el club está obligado a final de año, como cualquier empresa, a informar de todas las rentas que pagan las jugadoras y si esas rentas tributan o no tributan, ¿vale? Y el club, que es el que da esta información, si lo hace bien el 30 de junio, pues pagaréis menos impuestos y si dice que todo es tributable, el 30 de junio pagaréis más impuestos. Por lo tanto, aquí es importante que, bueno, pues que aunque haya un coste temporal, porque al final esos actos de conciliación, Amanda, tú sabes mejor, pues a lo mejor pueden tardar un mes y medio, no sé. Y por lo tanto, puedas tardar un poco más de tiempo en cobrar esta cantidad, la cantidad que vas a percibir es mucho más elevada. Te digo por estos dos conceptos, porque hay una parte que es exenta, que es la que prevé estatutos, y el exceso solo tributa un 70% de esa cantidad. A ver, os explico bien, ¿eh? No es que paguéis un 70% de los impuestos, ¿eh? Es que de los 100 que cobro, 70 pagan impuestos y 30 son limpios de polvo y paja. Y sobre esos 70 se aplica la tarifa, ¿vale? Interesantísimo y creo que no pararíamos. Lo que pasa es que el tiempo pasa y hemos agotado aquí nuestro tiempo. Un lujo escucharos a los dos y sí que me gustaría que cerrarais esta charla con vuestra recomendación final. Amanda. Bueno, yo vuelvo a recordar, aquí hace poco que tenemos un convenio colectivo, hace poco que las jugadoras están empezando a entender lo que son derechos laborales, hay muchas cosas que quedan por comprender, es complejo, es una materia compleja, ya ni te cuento el tema de tributación y fiscalidad porque cuesta mucho, a mí no me gusta nada, por cierto, pero es algo necesario que las jugadoras os involucréis con todo lo relacionado con vuestra práctica deportiva. Y eso incluye no solo vuestra salud, vuestra alimentación, el descanso, el entreno y todo lo demás, sino también qué cobráis, qué negociáis con el club, quién es vuestro intermediario, qué asesoramiento legal estáis teniendo a vuestro alrededor. Porque si no, luego pues vienen sustitos. Y yo me he encontrado con situaciones de jugadoras que han tenido muchos sustitos. Reclamar la documentación, debéis tener siempre vuestra documentación, pero siempre, pero no solo vosotras, con el club, sino cualquier tipo de trabajo que tengáis. Imprescindible tener siempre todos los datos posibles para que llegado el momento, cuando necesitéis asesoramiento legal, podáis darle a ese abogado o asesor toda la documentación que requiera. Y evidentemente entender que habrá cosas que no podréis abarcar y que van a requerir hacer algún que otro trámite. Y lo que ha dicho Santi, tenéis que rodearos de personas que os puedan asesorar en cada ámbito que relaciona a vuestra actividad deportiva, que son muchos ámbitos. Y la mía, ¿no? La mía es que hay mucho que hacer porque la legislación fiscal de los impuestos se modifica muchísimo. Aparte, en la vida hay siempre extraordinarios. No sé,
recibo una herencia, no sé, os pasan muchas cosas en la vida y a veces perder un poco de tiempo en encontrar una persona en quien confiar y que os pueda ayudar en el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, en el ámbito de la abogacía, ahorra tiempo, ahorra esfuerzo y en la parte fiscal ahorra dinero. Pues muchísimas gracias a los dos, gracias a todos los que hoy nos habéis escuchado y a los que después os conectaréis para ver este vídeo, como sabéis, desde el Colegio de la Abogacía y con un compromiso muy personal de su decana, que ha tenido ¿no? la deferencia de presentar este acto y que no puede clausurarlo por otros compromisos, pero que sabemos que seguirá apoyando, ¿no?, en la realización de las charlas que entendemos tienen que mejorar toda esta información que necesitáis para gestionar mejor vuestras carreras, vuestras profesiones, vuestro futuro. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.